momento de anticipar contenidos de diaria de fin de semana, por eso Marcelo Pereira está en nuestra mesa. Hoy sin la presencia de la directora de la diaria, Cecilia Álvarez, que ya había avisado. Es una falta con aviso en este caso, que no estaría, así que con Marcelo vamos a tener justamente ese anticipo de lo que mañana tempranito estará en papel y en la web. ¿Cómo andás, Marcelo? Bienvenido. Bien, bien, buenos días. La diaria de fin de semana va a tener, obviamente, mucho con respecto a todo lo que se fue decantando en las últimas horas acerca de la situación de Danza. Ya vamos a hablar contigo de eso. Antes, vamos a mencionar otros contenidos. Como hacía, como dice Jaime Ross en El Hombre de la Calle, vamos a empezar por la página de atrás. Sí. No hay fotos de partido, pero hay una cantidad de cosas para repasar también. Sí, esa es la clásica que instaló Cecilia. En la parte de cultura tenemos una entrevista con Tablo Rivero, que está festejando 40 años de la banda que lleva su nombre, de la Tablo River Rock Band. Que, bueno, como tantas cosas, cumple 40 años porque es una creación de la inmediata salida de la dictadura, del 85, y bueno, que tiene ya una presencia sin duda larga, importante, como en un lugar propio, digamos. Tiene un perfil temático, la Tabaré, que ninguna otra banda, digamos, tiene, ¿no? Está muy asociada con la figura de él, han pasado muchos músicos por ahí, pero vale la pena recordar esta trayectoria que ya es larga. Tenemos en la parte internacional dos notas bien interesantes, una poniendo al día qué es lo que está pasando ahora en Cisjordania, que importa mucho porque más allá de que el foco ha estado por la gravedad de algunos hechos, sin duda, en Gaza, bueno, Cisjordania es lo más parecido a un protoestado palestino que hay, y a la vez está, porque allí es que está la Autoridad Nacional Palestina. En Gaza había otro gobierno que fue de hecho derrocado por la invasión de Israel, y que ahora Gaza está bajo una administración transitoria que no se sabe muy bien en qué va a desembocar. Pero bueno, como Cisjordania también ha estado siendo como socavada en su integridad y en su posible proyección como Estado, que reconoce la enorme mayoría de los países del mundo, pero que en realidad todavía le falta mucho para llegar a hacerlo, y no por voluntad de los palestinos de Cisjordania precisamente. Y hay otra nota que es toda la previa de la conferencia de las partes del Acuerdo sobre el Cambio Climático de la ONU, que es un tema también bien importante, y cómo se está perfilando en este equilibrio internacional, ahora en que las posiciones, con la posición de Estados Unidos respecto a estos temas, están complejas, digamos, para avanzar en acuerdos. Pero bueno, es una instancia interesante. Uruguay va a estar presente ahí, su delegación va a estar siendo encabezada por Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, hace unos días desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay una agenda muy apretada de actividades internacionales de primer nivel. Cancillería informó que no va a estar Orsi en Belém do Pará, que es ahí está, la ciudad brasileña, que según dice el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue elegida a propósito, aunque no tenga las condiciones como para que las personas concurrentes estén cómodas. Hay problemas hasta de alojamiento, me parece. Sí, pero según Lula eso es parte de la cuestión. Estamos hablando de la mitad de la Amazonia, ¿no? Claro, es muy simbólico que sea allí mismo, en medio de la Amazonia brasileña, la conferencia de las partes. Después tenemos una nota que está ahí a mitad de camino entre lo internacional y el área de justicia, que es una entrevista que hizo Mariana Cianelli con Iván Márquez. Es un funcionario de OEA, secretario de Seguridad Multidimensional, y va bastante a fondo en el tema de esta intervención por la fuerza en Río de Janeiro, que terminó con tanta gente muerta, con tanta violencia, que el propio presidente Lula calificó de matanza, y que tiene una connotación además, lamentablemente casi preelectoral, porque aquí hay una acción del gobernador de Río que en realidad se está buscando su proyección política con una acción espectacular así, de este estilo buquelista, digamos, contra el narcotráfico, que fue muy impactante en sus resultados, ¿no? Y por último, llegando ahora a la parte de política, tenemos una
una nota de Natalia Ubal sobre todo este proceso de autocrítica que está haciendo el Partido Nacional, cómo se viene desarrollando, hablando con varias figuras del partido, bueno, y cómo viene desarrollándose, cuánto tiene de autocrítica, si están, en qué medida los centros están detectando realmente problemas de la gestión del gobierno anterior, que en cierto sentido se va abriendo un poquito de paso a medida además que saltan algunas polémicas muy actuales sobre lo que fue esa gestión. Pero bueno, ¿cómo viene llevando la interna del Partido Nacional este proceso que nunca es fácil, ¿no? Ya que llegamos en el repaso de los temas de la diaria de fin de semana a la política local, ahora nos ambullimos en el tema por excelencia, el que seguramente tenga más presencia en las páginas, y es lo que ocurre en Asia, o lo que quedó ya como escenario político planteado desde ayer a partir de, a ver, capaz que me quedo corto, pero por lo menos dos grandes hitos: el pronunciamiento de la JUTEP y la confirmación por parte del gobierno de que Danza va a seguir en su cargo, de la mano de la decisión personal de Danza de renunciar a sus actividades en prestadoras privadas, o sea, en tres mutualistas, aunque técnicamente ya no lo sean, pero así queda más claro. Sí. Bueno, de todo eso, ¿por dónde arrancamos? Bueno, yo creo que arrancar por el final, porque de esto importa mucho la cuestión en sí, pero importan las consecuencias. Y las consecuencias inmediatas, también previsibles, fueron que ayer, digamos, escaló rápidamente la presentación pública de este tema de parte del sistema político, ¿no? Con afirmaciones muy fuertes, dirigentes políticos diciendo que la JUTEP es un comité de base del Frente Amplio, que este es un gobierno totalitario. Estamos, ya no sé cuánto más se puede escalar en esta discusión, pero esta consecuencia, que es muy mala porque la JUTEP debería ser un ámbito de garantías para todo el sistema partidario, para las instituciones, tiene funciones de asesoramiento a todos los poderes del Estado. Cuando habla la JUTEP, esto debería ser algo que se reconoce, son instituciones que tienen que tener prestigio porque su capacidad de incidencia no es un organismo con resoluciones obligatorias, es un organismo asesor, tiene que derivar de su prestigio y de su carácter un poco indiscutido. Es como cuando cae, no sé, si cayera el prestigio del Instituto Nacional de Estadística, o de esos organismos que las conclusiones a las que llegan, o lo que debería pasar, que no siempre pasa con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, para que el sistema funcione en forma saludable, estos organismos tienen que estar un poco en los hechos y en la consideración pública, un poco alejados, un poco independizados o autonomizados de la discusión partidaria. Y sin embargo, hoy tenemos un panorama en que en el propio relato de lo que pasó, terminamos todos diciendo, la mayoría frente amplista de la JUTEP dijo esto, el representante del Partido Nacional quedó en minoría, dijo esto otro, y eso es justamente lo que no tendría que pasar, ¿no? No ayuda, en cierta medida tampoco, el doctor Calabria sin duda tiene una trayectoria en estos temas, no es una persona ajena a las cuestiones muy intrincadas del derecho público, pero es también un dirigente político, claramente, que ha participado con mucha frecuencia en la discusión política, a veces con dureza, en temas, estuvo en la campaña de Delgado en un lugar importante, en fin, la doctora Ferraris, que creo que esto es importante porque cuando viene el tema de si la JUTEP desoyó su asesoramiento jurídico, tampoco es una
persona ajena a estas cosas, tiene 20 años de trayectoria de asesoría jurídica en el Parlamento, estuvo en la Oficina Nacional de Servicio Civil, fue subdirectora del OPP, digo, no es tampoco una dirigente política a la que pusieron allí, pero es una militante política. Y bueno, entonces, hagamos un paréntesis, la asesoría jurídica de la JUTEP, estamos hablando de un organismo que tiene, como hemos hablado antes, cuando se discutía su presupuesto, tiene una docena de funcionarios. Sí. ¿No? No es un departamento jurídico, sería un poco excesivo decir que lo tiene. Es un organismo que no tiene, por ejemplo, ni un contador, menos mal que este tema no era de esa área. Pero bueno, ese organismo está debilitado también. Si tuviera un equipo jurídico también más nutrido, eso facilitaría que nos estuviéramos hablando ahora de las diferencias entre la opinión de una asesoría, que quizás sea unipersonal, y lo que dijo el directorio. En fin, estamos pagando el precio de cómo se instaló la JUTEP en estos periodos, no solo en también en el pasado. Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que fue el fallo sobre la cuestión de la Antelarena, que también estuvo, yo creo, daba por lo menos lugar a suponer muchas cosas en cuanto a la composición política del organismo, porque terminó trabajando sobre un informe externo que era a la vez el informe que había pedido la mayoría política de Antel sobre el tema a una persona ajena a Antel, ¿no? A una consultora que además sus responsables tenían vínculos de Patria Nacional, en fin. Sí. Esto no sirve, ¿no? Realmente no sirve para que la JUTEP pueda cumplir la función que tiene. O sea que por un lado, repercusiones políticas que ya mencionaste en distintos sentidos. Vos mencionaste algunas de las críticas al comienzo que luego de este pronunciamiento de la JUTEP y de cómo el gobierno cerró la situación partieron desde la oposición. Por otro lado se plantea esta discusión acerca de la JUTEP. Me pregunto, o bajando, digamos, o condensando cosas que fuimos conversando antes, si no es un momento propicio para repensarla a futuro, con otra institucionalidad, en fin, con otra arquitectura en términos formales. Seguramente haya gente pensando en ese sentido, y se me ocurre ahora, más allá de lo que podamos hablar con respecto a si está funcionando bien o mal ese organismo en función de esta lógica, pasar en los últimos minutos, bueno, algunos aspectos salientes de su dictamen. Claro. ¿No? La JUTEP entiende, para simplificar, que no hay incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ACE, que sigue desarrollando Danza, y el desempeño de tareas en el sector privado, a las que Danza ya renunció, pero eso a la JUTEP para tomar su decisión no le pesó, hasta donde sabemos, o no es algo que forme parte del dictamen, pero que tampoco hay incompatibilidad, dice la JUTEP, incluso con el ejercicio de la tarea docente que realiza a través de la Universidad de la República. ¿Qué comentarios hacer con respecto a eso, siempre pensando en clave de contenidos gradiales? Sí, yo creo que acá hay como 2 o 3 puntos que son los centrales en la discrepancia jurídica, que como decía es compleja. No es un tema acá, el problema que también se instaló en la discusión política, que esto es una cosa obvia, evidente, ¿no? Cualquiera se da cuenta leyendo la Constitución. Digo, el derecho constitucional y el derecho público en general son materias delicadas en que hay una gran cantidad de normas que no son de conocimiento público normalmente, a pesar de que sea derecho público. Entonces, la primera que vos mencionabas hoy es que la mayoría de la JUTEP toma un criterio de interpretación, que es decir, bueno, acá cuando la Constitución dice una relación indirecta con la JUTEP, hay que, en una norma constitucional que no está reglamentada por ninguna ley, que en todo caso está reproducida en algunas leyes, bueno, hay que ver con qué criterios se toma esto. La posición minoritaria es que hay que tomarlo en un sentido muy estricto, muy al pie de la letra, y que hay que garantizar la imparcialidad absoluta, y que incluso la imparcialidad incluye la apariencia de imparcialidad, ¿no? Esa posición. En cambio, la mayoría lo que dice es, bueno, la relación indirecta en términos generales, cuando se está hablando de la posibilidad de trabajar de alguien, hay que
verla de una manera restrictiva para que no afecte otros derechos de la persona involucrada. El derecho al trabajo, eso Sí. fue lo que dijo, ¿No? por ejemplo, la presidenta de la Justicia. Claro. Entonces, acá hay una diferencia importante. Yo creo que la segunda es que basado en este criterio de que hay que ver cuál es el sentido de la prohibición, y que el sentido de prohibición es evitar el choque del interés público y del interés privado de la persona. Bueno, entonces aquí dicen, vamos a ver si realmente en las tareas que el doctor Danza estaba desarrollando, ahora decimos nosotros, si hay la posibilidad real de que haya un choque de intereses, ¿no? Y la mayoría entiende que no. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas, porque en realidad no es el organismo rector de la actividad de las instituciones, las mutualistas, digamos, en este caso, sino que es el Ministerio de Salud Pública, que tiene la función rectora de ACE y de los demás prestadores de salud, porque a la vez el tipo de tareas que desempeña como empleado Danza, que desempeñaba como empleado, son básicamente en algunos casos de atención directa y en otros casos como de segunda voz, segunda opinión, para temas en los cuales es especialista, cuando hay un debate sobre cuál es la situación de un paciente. Dice, bueno, eso no choca con los vínculos que puede tener ACE en la contratación de servicios con otros mutualistas, y entre otras cosas porque esas resoluciones aparentemente en ACE lo histórico es que las tome no el directorio, sino que las decida la gerencia general, que esa sí es el cargo full time, ¿no? Porque se habló mucho de la cuestión de que tendría que estar Danza full time en ACE, no sé qué más. He visto decir que bueno, ahora estuvo a media máquina. Bueno, entonces dice, en realidad, y todavía el ajuste dice, bueno, y si hubiera en algún caso alguna decisión del directorio en que usted piensa que con su vínculo con un prestador de salud lo puede influir, absténgase, le recomienda eso, ¿no? Yo hoy me preguntaba, y lo comparto contigo, cuando repasábamos ese aspecto de toda la información que hay con Mariana Cianelli al comienzo, si alcanza con la abstención de un presidente o con su no participación, su exclusión de un ámbito donde se vota, teniendo en cuenta que, bueno, quien preside, en este caso, un servicio descentralizado, tiene, hasta por todo lo que pasa en los ámbitos no formales, mucha incidencia en mucha decisión. Para empezar, supongo yo, mucha cercanía con el gerente general, ¿no? Sí, la posición de que no basta con las abstenciones, también la que sostiene la minoría, el doctor Calabria. Por lo menos hay que tener en cuenta, yo en esto no me animo en ninguno de estos temas, me animo como a pretender dar un fallo sobre nada de esto, pero en todo caso, en el Parlamento no es el criterio que se usa, ¿no? El Parlamento se considera perfectamente válido que si hay una implicancia, como se dice en Uruguay, un legislador simplemente se abstenga, se retire de sala. Incluso hay casos en los que la Cámara lo puede autorizar, declarando él la posible implicancia, lo puede autorizar a participar igualmente en la decisión. Así que en todo caso, no es una norma, un criterio que se aplique en todas partes de una forma o de otra. Y bueno, y después está el tema justamente ese de las contrataciones, ¿no? Y dice, no solamente que lo haga la gerencia general, dice la mayoría, sino también en estas cosas, perdón. Sí. Dice, lo principal es la transparencia, que se declaren las cosas, que se tengan, se tienen que tener. Y está toda la cuestión de la llamada marca virtual, esto que se puede hacer ahora, que en realidad también acá hay criterios distintos. Yo creo que todos sabemos, no sé, en el periodismo pasa muy a menudo, sin ir más lejos, ¿no? No tenemos este tipo de responsabilidad institucional, pero hay gente que desempeña varias tareas a la vez, ahora que se puede en forma virtual estar haciendo varias cosas a lo largo del día, algunas en forma virtual o todas en forma virtual.
Y acá está la cuestión. Ahora, esto lo decís, lo pongo en contexto, porque en su momento se cuestionó a Danza porque en horarios en los que tenía que estar a disposición de la Universidad de la República, donde es docente grado 5 de clínica médica, estaban actividades de ACE y se alegó que las hacía a distancia, aprovechando momentos en los que estaba trasladándose al interior para actividades de ACE. Lo simplifico. Sí. Yo creo que, primero, en realidad es perfectamente legítimo en decir, esto que ahora le piden a Danza que haga, que Danza hace, que es suspender su actividad privada, lo podría haber dicho al principio, ¿no? Claro que esto salía en términos económicos muy caro, ¿no? Implica una pérdida de ingresos muy importante. En sus consultas se dijo, mantengo esto, lo voy llevando, lo hago un poco virtual, redujo horarios, renunció a algunas partes de los ingresos. Quizá todo esto habría sido más sencillo si esa decisión se hubiera tomado antes, o quizá no, porque yo me pregunto si en realidad el objetivo de la oposición termina en el tema de garantizar el cumplimiento del artículo 200. Yo creo que hay una voluntad política también. Y está también lo que señala la mayoría de la JUTEP. El nombramiento de Danza fue aprobado en el Parlamento por unanimidad con toda la relación no de los trabajos que realizaba, ¿no? Entonces dice la JUTEP, al Parlamento en su momento, a todo el Parlamento le pareció bien. Lo que nos llevaría a otra cuestión que a mí me parece muy complicada, que es la práctica habitual con las venias de que, llegamos a un acuerdo, vos no me cuestionás a los míos, yo no te cuestiono a los tuyos. Bien. Entonces eso pasa así, por unanimidad, y después empiezan las discusiones como si no se hubieran votado a la venia. Que también involucran a gente del Parlamento que en su momento votó. Con esto llegamos al redondeo. Han quedado planteados los temas o los aspectos salientes de la diaria del fin de semana. Y contigo en la mesa, Marcelo, cerramos el programa. Y además le decimos a la gente que desde el lunes la Diaria Radio no solo va a ser este programa de 9 a 11, sino que va a ser una grilla que arrancará a las 8 de la mañana. Así que hoy estamos cerrando una etapa primera, de la que estamos muy contentos, de la Diaria Radio, y el lunes estaremos abriendo otra que seguirá incluyendo la mañana de la Diaria, por lo que el viernes de la semana que viene, supongo que también con Cecilia vas a estar en esta Con mesa. Cecilia, no. Yo esa primera etapa, por 3 semanas la voy a... Ah, mirá vos. Voy a ser oyente. Hablando de acuerdos, acá también había un acuerdo del que yo me voy de licencia. No había reparado. Buenas vacaciones. Así entonces, que Marcelo. tengo 3 viernes en que no voy a estar. Está muy bien, buenas vacaciones. Bueno.